Se cuenta en los estudios del Canal 28, aquí en ABC Noticias, el senador de la República, Javier Corral, con quien vamos a platicar sobre temas que considero importante que ustedes conozcan. Javier, bienvenido como siempre a ABC Noticias. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todo el público televidente de Canal 28. Muchas gracias por estar aquí. Javier, quisiéramos profundizar y hablar sobre varios temas. Uno de ellos es qué ha pasado con el Frente por la Unidad Democrática de Chihuahua. Quisiera que nos dijeras cómo se ha conformado este frente. No hemos tenido la oportunidad de platicarlo para que tú nos actualizaras la información y cuál es el propósito del mismo. Pues realmente lanzamos la convocatoria el 17 de diciembre y su llamado quedó atrapado en las fiestas navideñas y de fin de año. Pero mantenemos el empeño, el esfuerzo, la convicción de que es necesario formar en nuestro Estado un gran frente opositor a la corrupción política que encabeza el tirano de César Duarte. Nosotros creemos que no es la atomización de las fuerzas opositoras, la división de los esfuerzos, lo que nos permitiría tener un nuevo gobierno en Chihuahua, sino un gran frente de unidad, no solamente político, sino también de carácter social, que no prescinda de los partidos, sino que integre a lo mejor de los partidos, organizaciones sociales, diversos liderazgos de nuestro Estado, y que mediante una plataforma común plantee con toda claridad los dos grandes retos que enfrenta nuestro Estado: la corrupción y la profunda desigualdad social que existe en un Estado con el potencial económico que es Chihuahua. Hemos mantenido el esfuerzo, somos varios actores que pertenecemos a distintos partidos e incluso ciudadanos independientes que no tienen partido, líderes de organizaciones sociales, campesinas, activistas de derechos humanos, y hemos venido conjuntando el apoyo de distintos liderazgos en el Estado. ¿Existen las condiciones políticas y sociales en Chihuahua para integrar ese frente? ¿Por qué te lo digo, Javier? Sí. Perdón que te interrumpa, porque hemos visto en los últimos años cómo de alguna manera el gobernador o el partido político al que pertenece ha intervenido y controlado pues, la escena política y gubernamental. El Poder Legislativo, el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, e inclusive de alguna manera el silencio del sector empresarial, etcétera, ¿no? ¿Sí existen las condiciones para integrar ese frente cuando la sociedad ha sido pues, omisa y silenciosa? Bueno, yo creo que la acción más funesta de César Duarte en Chihuahua ha sido la acción de cooptación y la acción corruptora en diversos ámbitos de la vida pública, política, social, judicial de nuestro Estado, comunicacional de nuestro Estado. Sin duda, su apuesta ha sido fragmentar, dividir. Podemos decir que hay incluso dentro de algunos de los partidos de oposición en nuestro Estado partes o sectores que responden a una estrategia del gobernador de Chihuahua para mantener diluidos los esfuerzos, para mantener a las fuerzas opositoras por separado y no lograr un frente como este. Pues precisamente porque vemos esa realidad y porque vemos esa situación, es que nosotros creemos que es cuando más necesitamos organizarnos, unirnos, los demócratas de Chihuahua, independientemente del partido que militemos, para no dejar pasar la enorme oportunidad que tenemos. Porque así como ha habido una acción corruptora, un gran autoritarismo, también hoy, hay que decirlo con toda claridad, Sergio, se da en nuestra entidad el mayor descontento popular que no había registrado época alguna en Chihuahua. Hasta en las filas del mismo partido del gobernador existe una inconformidad ante los abusos, los excesos, los atropellos, el cinismo político, la impunidad con la que actúa el corrupto gobernador de Chihuahua. Y en ese sentido, creemos que a pesar de esa adversidad y de esa realidad que es que Duarte se ha infiltrado en el mayor número de organizaciones políticas y económicas y cómo ha mantenido algunos sectores callados, silentes, ¿no?, acomodados, es cuando más tenemos que hacer el esfuerzo. Está cuesta arriba lograr esa unidad, pero es un deber moral
de toda conciencia democrática luchar para que esto se dé en Chihuahua. Javier, pero no es un contrasentido cuando hablan ustedes de un frente opositor y descalifican al quien pretende ser un candidato independiente, José Luis Barraza. Bueno, nosotros no estamos en desacuerdo con la figura de las candidaturas independientes. Son cauces democráticos de participación ciudadana y sin duda, yo soy un convencido, vendrán a mejorar la competencia electoral en todo sentido. Yo espero que realmente sea un acicate para el sistema de partidos. Pero efectivamente creo que esa específica candidatura, la de Barraza, pues no es necesariamente la que representa los anhelos del frente ni los objetivos. Nosotros nos hemos desmarcado de esa candidatura porque hay quienes interpretaron que esa candidatura podría estar soportada en el Frente por la Unidad Democrática de Chihuahua. ¿Y qué elementos objetivos hay para no aceptar a José Luis Barraza como un candidato viable, independiente, con respecto a los principios y metas del frente que ustedes tienen? A ver, nosotros ni compartimos esa candidatura, ni la apoyamos, ni tenemos interés en hacerlo. No descalificamos la candidatura independiente. Yo en lo personal tengo muchas dudas sobre esa candidatura. A mí me preocupa, por ejemplo, que una candidatura independiente se alce en contra del sistema de partidos, fundamentalmente del PAN, y no toque en menor medida, ni siquiera con el pétalo de una rosa, el problema fundamental de Chihuahua, que es la corrupción política de este estado, que es el tirano de César Duarte. ¿Estás diciendo que José Luis Barraza ha hecho expresiones de descalificación al sistema de partidos, inclusive al propio PAN, pero no a la corrupción? Bueno, hasta ahora no le hemos escuchado ningún pronunciamiento en ese sentido. Yo, de hecho, no sé exactamente cuál es la motivación del sector empresarial de Chihuahua, o de una parte del sector empresarial de Chihuahua, para lanzar esta candidatura. No lo sé porque tampoco sabemos qué quieren. O sea, ¿no es un proyecto individual? ¿Es un proyecto de un sector empresarial? La candidatura de Barraza creo que tiene ese problema. Creo que aparece más como una candidatura de élite para la defensa de los intereses estrictos del sector empresarial de Chihuahua o de los principales empresarios del Estado, que un proyecto de inclusión social o de combate a la corrupción. No esa es su plataforma de lanzamiento. Ese tema ni siquiera lo toca Barraza, porque no han podido tocarlo en 5 años. Si algún sector ha estado ausente mientras Chihuahua vive su peor tragedia política, mientras acá se dan los niveles de corrupción más funestos de nuestra historia, y el cinismo político se instala, un sector de los empresarios mayoritario ha sabido guardar silencio. Y creo que esa es la principal, diría yo, inquietud sobre esa candidatura. Yo no sé exactamente qué hay detrás de esa candidatura, si realmente enfrentar a la corrupción política de Duarte o solamente una plataforma de negociación para intereses estrictos. Pero si así fuera, me parece una doble injusticia, porque el momento que vive Chihuahua es un momento en el que se requiere de la decisión de enfrentar lo que es el principal problema del Estado. Una pandilla, una gavilla de salteadores que se enquistó del gobierno del Estado, encabezados por César Duarte, y que han asaltado el patrimonio de Chihuahua como en ninguna época, que han generado una intromisión en los distintos poderes del Estado, han envilecido las instituciones públicas, sometido de manera vergonzosa al Poder Legislativo, ridiculizado en niveles insospechados al Poder Judicial, hasta este desaseo que hemos visto de cómo integró el Poder Judicial y luego cómo quita y pone un presidente y cómo reduce la expectativa de seguridad jurídica y de justicia en Chihuahua. Yo creo que se requiere de salir con toda claridad a enfrentar la corrupción, a decir que lo que Chihuahua busca es justicia. Por supuesto, un gobierno que atienda el problema de la falta de oportunidades, sobre todo de trabajo, de empleo para los chihuahuenses, pero también de salario digno para los que ya lo tienen, porque no solamente se trata de crear empleo, sino se trata de crear empleo con salario digno.
Entonces, la duda es no lo que José Luis Barraza ha hecho en el pasado, sino la pretensión de qué quiere de llegar a ser gobernador, porque también se ha mencionado antecedentes de José Luis Barraza con el Fobaproa, que debía cerca de 60 millones de pesos, que no se pagó, que se le perdonó la deuda junto con otros empresarios, y su participación a nivel empresarial en la campaña de descalificación a Andrés Manuel López Obrador a través de la compra y patrocinio de mensajes de televisión, haciendo menos la figura de Andrés Manuel. ¿Esos antecedentes no forman parte de ese análisis que ustedes han hecho? Bueno, no, realmente nosotros no hemos atendido, sé que están ahí esos cuestionamientos, pero no estamos haciendo al menos yo no estoy haciendo una descalificación de una persona. Yo creo que el proyecto no necesariamente viene a sumar a una realidad que Chihuahua enfrenta y no viene a abonar a la unidad democrática, sino que aparece como una candidatura fundamentalmente de un grupo o de un solo grupo y que no tiene claros sus objetivos ni sabemos exactamente qué quieren. El silencio en torno de Duarte, de esta candidatura y del grupo que la apoya, pues a mí me dice muchas cosas, me preocupa muchísimo. Yo creo que ahora lo que tenemos es una ausencia ante nosotros de un verdadero proyecto opositor. No se trata solo de ser independiente, se trata de decir para qué se quiere el gobierno y qué se va a hacer específicamente con la corrupción política que hemos documentado, porque lo único que no nos puede pasar es que este pillo se vaya impune o que termine refrendando el PRI, el gobierno del Estado, a través del proyecto de perpetuación que tiene Duarte en la figura de Enrique Serrano. Te pregunto, ya que tú traes a colación la virtual candidatura de Enrique Serrano, ¿José Luis Barraza como candidato independiente le sería cómodo al PRI en función de la candidatura de Enrique Serrano o sería una piedra en el zapato? Mira, yo creo que hoy el más contento con este escenario de atomización de la oposición es el gobernador del Estado. Porque una candidatura independiente sin decir cosas, sin enfrentar el verdadero problema, esa es la candidatura más cómoda que pueda tener César Duarte en Chihuahua. Sobre todo con lo fácil que le fue imponer candidato en el PRI o chantajear al PRI de la candidatura de Enrique Serrano, que es una extensión en muchos sentidos de la acción del gobernador. Pero tú estás descalificando el método de asignación cuando el PAN también ha llegado a este punto de asignar a su candidato. Yo no he descalificado cómo lo hayan designado, yo digo que es una extensión de César Duarte. Serrano es un candidato que es continuidad del actual gobernador. Le sirvió en el Congreso y lo hizo alcalde de Ciudad Juárez para la protección de los intereses que los une, que son los intereses con los que se han enriquecido a costa de los chihuahuenses. Y por supuesto digo que le fue fácil arreglarlo porque pues hasta el alcalde de la ciudad de Chihuahua lo sacaron de la presidencia municipal, ¿no? A Garfio lo hicieron no solamente pedir licencia, sino decir que no volvería a la presidencia municipal. O sea, fue relativamente fácil para el gobernador engañar a sus propios cercanos, ¿no? Y amarrar acuerdos para imponer su proyecto personal. Es que en esto le va muchas cosas al gobernador. O sea, perder Chihuahua. Te interrumpo para preguntarte, porque también es muy sui generis la candidatura de Héctor Murguía, una vez más rumbo a la presidencia municipal de Juárez. ¿Cómo lo visualizan los juarenses? Yo pienso que en el PRI, el sistema de compensaciones de los grupos y la forma en la que se ponen de acuerdo y se reparten las posiciones ha dejado de tener criterios incluso de racionalidad política. Prefieren no tener problemas internos, aunque por tercera ocasión vaya Héctor Murguía a Ciudad Juárez. Yo creo que el PRI va a tener una seria debilidad también en esa candidatura en Juárez.
Lo hacen basados o confiados en que la oposición en Juárez también está totalmente dividida y el propio partido, me refiero a Acción Nacional, traemos problemas muy serios en términos de una candidatura fuerte. Entonces han apostado más a las deficiencias y a las ausencias nuestras que a sus fortalezas. Por eso incluso el PRI le da posibilidad a Duarte de empujar la candidatura de Serrano y de Murguía. Están confiados en la atomización de la oposición. Están confiados en que no va a haber un proyecto opositor en Chihuahua. ¿Qué pasa en el Partido Acción Nacional? ¿Cuál es al momento el tiempo clave fundamental precisamente para hacerle frente al partido opositor, al PAN, que es el PRI? Yo creo que lo que hizo el PAN el fin de semana pasado en su Consejo Estatal, yo creo que es una decisión correcta. El PAN decidió hacer un proceso de designación de su candidato a gobernador con base en encuestas de opinión, en sondeos y consultas directas a la militancia, a liderazgos en el Estado, con base en entrevista, en ponderación de méritos, de trayectoria y sobre todo, cosa que a mí realmente me llama la atención y me agrada, la posibilidad de que una candidatura como la que lanza el PAN pueda formar un acuerdo, una coalición amplia con otros partidos. Esta es una decisión correcta porque primero adelanta los tiempos que tenía previsto el PAN y en segundo lugar porque se hace cargo de una realidad esta decisión. Que los procesos internos en el partido hoy por hoy están siendo más que una fortaleza, una debilidad, fruto de esta misma contaminación y de esta misma intervención, porque Duarte tiene metida una manita ahí o una patita, no sabemos qué tiene metida. ¿Qué parte del cuerpo en el PAN y mueve a ciertos actores también para tratar de descalificar cualquier cosa que se dé. Entonces, la decisión es correcta porque atiende a una realidad estratégica que vivimos en Chihuahua, que es la del gobernador que ha sido capaz de meterse a cooptar a sectores partidistas. Javier, ¿y tu posición al momento no ha sido una posición en cierta manera cómoda, así entre paréntesis, sin falta de ese compromiso que tú habías mencionado antes en todo lo que nos dices, porque tú de repente dices, no voy a la candidatura, te separas de este proceso y para mucha gente ha sido inexplicable tu decisión, sobre todo cuando las encuestas te han ubicado, tanto las internas del PAN que conocemos como las propias del PRI y del gobierno, que también las conocemos, donde tú tienes la preferencia electoral. ¿Por qué te separaste del proyecto de la candidatura? Bueno, yo dije que yo no iría a un herradero interno, a un herradero interno en el que íbamos a tener la presencia hasta del propio Duarte en nuestro proceso, a través de algunos de los grupos y actores que ha infiltrado en el propio PAN. Y yo decía, esa es una simulación. Vamos a ir a pelearnos entre nosotros mismos, con un padrón, por cierto, no confiable, pues una de las cosas que yo impugné en mi campaña a la presidencia del partido es la inconfiabilidad del padrón interno, que se ha alterado en muchos lados de una manera ficticia, además pues no correcta. Sí dije que siendo así yo no participaría, porque lo que yo creo que el PAN debe de decir y de decidir es con quién puede ganar y enfrentar en estas condiciones tan adversas, claro, pero también con esta oportunidad social tan patente al duartismo, porque de lo que se trata es de ir a hacer una campaña con toda claridad para denunciar al corrupto y para ofrecerle a los chihuahuenses no solamente un mejor gobierno que genere mejores condiciones de vida para ellos, que genere condiciones de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, pero también una exigencia de justicia
que el atraco que ha realizado Duarte no quede impune. Entonces, yo te soy muy franco, a partir de la decisión que ha tomado el PAN del Consejo Estatal, a mí me han buscado varios actores. De hecho, debo decir, el propio delegado del Comité Ejecutivo Nacional me ha buscado para saber si yo quisiera participar dentro de ese proceso. Y en estas condiciones actuales que tú observas al hoy por hoy, ¿sigues en tu decisión de no participar? No, yo estoy, bueno, mentiría si digo que no estoy reconsiderando la decisión. Sí estoy en un proceso en el que estoy considerando participar. No es una decisión tomada, porque tengo todavía que hacer muchas consultas. Por supuesto, la familiar, que es la más importante en términos de los apoyos con los que una empresa como la que podría ser esta supone. Sin el respaldo de mi familia y sobre todo de mi esposa, eso sería imposible. Pero también tengo que hacer consultas al propio partido. Tengo que saber exactamente hasta dónde realmente el PAN se compromete a apoyar un proyecto de esta magnitud. O sea, ¿cuál realmente es el compromiso del PAN nacional, por ejemplo, con Chihuahua? Y también creo que es muy importante auscultar las condiciones y posibilidades de un frente amplio opositor. Y estoy buscando a varios actores políticos de otros partidos para saber si es posible o no ir a un esfuerzo de esta naturaleza. Y por supuesto, debo hacer una consulta que yo llamo una consulta de liderazgos en el Estado, del propio PAN, en el propio partido, saber si realmente estaríamos de acuerdo o no con un esquema en el que a partir de una encuesta como la que se realizará, el candidato sea elegido, más los atributos adicionales que se han visto. Y tengo que ser muy claro en eso, porque iríamos a una empresa, a una batalla cuesta arriba, muy importante para la vida de Chihuahua, donde nos vamos a jugar todo. ¿Cuál sería tu principal motivación al ya no descartarte en estos momentos? ¿Por qué lo estás pensando si antes dijiste que no y ahora abres esa posibilidad? Porque, con toda franqueza, no veo en el escenario actual un real proyecto opositor a la pandilla que encabeza César Duarte y que están a punto de volver a refrendarse en el poder. Veo que nadie toca el asunto fundamental. Los precandidatos salen a decir cualquier cosa, pero no hablan ni del endeudamiento de Chihuahua, ni del Banco Progreso, ni de los ranchos del gobernador, ni de las formas en que se ha apropiado de terrenos. O sea, no se habla del gran desfalco y de la corrupción de Chihuahua. Entonces estoy viendo, me preocupa mucho la ausencia de un proyecto opositor a Duarte, que es fundamentalmente lo que tenemos que ir a hacer en esta campaña, a exigir justicia y a decirle al pueblo de Chihuahua que no hay mejor sanción para un vulgar ladrón como el que gobierna este estado que echarlo del poder, que relevarlos del gobierno. El mejor premio para Duarte sería otros 6 años de PRI en Chihuahua. Y yo no estoy viendo, sinceramente, Sergio, no estoy viendo que ahí se estén empeñando los proyectos que ahora se han estado manifestando. ¿Por qué será? ¿Porque no quieren? ¿Porque tienen una visión distinta? ¿Porque equivocan la estrategia? ¿O porque no pueden hacerlo? Y esa es realmente la inquietud que a mí me cruza, diría yo, es este fuego que ahora me llama, y que a partir del escenario que ha colocado el PAN, por supuesto que en mi caso ha modificado
mi posición de haber dicho yo no tengo interés. Yo digo, bajo estas circunstancias y ante la ausencia de esta opción opositora real, sí estoy reconsiderando participar. Le he informado al PAN, tanto a Mario Vázquez, al presidente del PAN, como a Jorge Camacho, el delegado del CEN, que en las próximas 2 semanas estaré en posición de decir si me inscribo en ese proceso o no. Por supuesto, también quiero cerciorarme, Sergio, de la objetividad del procedimiento. O sea, estoy de acuerdo en que un órgano como el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Permanente y el Consejo Estatal del PAN en Chihuahua, órganos representativos del PAN, puedan designar a un candidato, pero que el instrumento, uno de los instrumentos que se utilizarán, que es la encuesta, pues sea realmente un instrumento muy objetivo. O sea, que si decimos que vamos a escoger al que mejor puede hacerla afuera, tiene los mejores números, tanto en opinión, lo que ahora se llama positivos, como conocimiento, preferencia, pues se respeten y realmente se asuman. Digo, porque si vamos a hacer una encuesta en donde va a resultar que va a estar sesgada, pues nos estamos contando mentiras. Si es así, por supuesto que me dan ganas de entrarle, porque siento un deber inevitable, un deber ineludible, dar esa batalla. Está en medio la dignidad del pueblo de Chihuahua, más que las posiciones de partido o de partidos. Tú fuiste opositor al actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Crees que de alguna manera esto te sea un obstáculo para llegar a una candidatura? Yo creo que no. Él ha manifestado respeto por mi posición y por mi esfuerzo, incluso en términos de la candidatura a la presidencia del PAN. Me lo ha dicho personalmente. Debo decirte que nos hemos reunido para platicar tras el proceso interno que tuvimos. Y bueno, él se ha llenado de ponderaciones a mi propia postura. Tengo diferencias con la forma en que se conduce al partido y he criticado cómo el partido se aleja de los intereses ciudadanos y he criticado posturas del partido en torno de reformas fundamentales. Pero yo aquí estoy dentro del partido. Aquí sigo. Porque yo creo sinceramente que la democracia, el sistema democrático, requiere de un sistema de partidos fuerte. Partidos renovados, partidos limpios, partidos transparentes, democráticos. Yo creo en las candidaturas independientes, yo lo apoyé la medida en el Congreso, yo defendí en la tribuna las candidaturas independientes, pero no creo que sea la panacea, ni que está ahí la solución de fondo del problema de México, ni de Chihuahua. El problema de Chihuahua, como el del país, requiere de instituciones fuertes, más allá de las personas, más allá de los hombres, que son a veces participaciones efímeras en la larga historia de los pueblos. Y en un momento dado, ¿cuáles serían, si las alianzas serían alguna alternativa en Chihuahua, cuáles serían los límites? Ya hemos observado, conocido de alianzas del PRD con el PAN en otros estados. En Chihuahua, ¿qué alternativas hay de alianzas? Yo creo que es muy importante que si se plantea una alianza en Chihuahua, sea muy claro un programa de gobierno, no solo para una alianza de carácter electoral que le gane al PRI. Ese ha sido también un problema de las alianzas que se han hecho en el país. Son alianzas fundamentalmente antipriistas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer son alianzas que terminen en gobiernos de coalición y que se comprometan con distintos asuntos fundamentales de lo que debe ser el relanzamiento de Chihuahua. Por supuesto, con la rendición de cuentas, con la transparencia y el acceso a la información.
con el respeto a los derechos humanos, la ampliación de las libertades. Yo diría en Chihuahua la recuperación de libertades fundamentales. Un crecimiento económico basado en un proyecto de inclusión social. No puede ser solamente el atraer la inversión por sí misma. Hay que crear las condiciones que a los chihuahuenses les generen realmente oportunidades de vida. No solamente el trabajo como primera forma del empleo, sino un salario que le permita a los chihuahuenses desarrollarse con dignidad. El tema del combate a la corrupción, para mí, es hoy uno de los temas fundamentales de un gobierno de coalición. Comprometerse no solamente con qué se va a hacer específicamente con Duarte y con su séquito, con sus compinches que le han permitido amasar esta multimillonaria fortuna con cargo al erario público. Hay que decir también cómo se puede castigar y se va a castigar la corrupción de cualquier circunstancia. No se trata de venganzas, se trata de justicia. Porque cuidar los recursos públicos es la base de cualquier administración eficaz y eficiente. Rinden más los recursos, se distribuyen de mejor manera y a prioridades verdaderas, a asuntos y a necesidades necesarios. Entonces creo en un gobierno, en un plan, en un programa que asuma compromisos en estos temas. El combate a la desigualdad social es uno de los asuntos que debe ser motivo de un gobierno de coalición. Un estado tan rico como Chihuahua, por su ubicación geográfica, su potencial, sus recursos, no puede seguir enfrentando la realidad de la miseria en la sierra de Chihuahua, la mortalidad infantil que se da en muchos municipios serranos de nuestro estado. No se nos pueden seguir muriendo personas por enfermedades que son curables. Ese es un fracaso de la política y de los políticos de todos, más allá de los partidos. Entonces pienso que a esa coalición debe anteponérsele, antes que cualquier cosa, incluso antes que el candidato, un programa de gobierno. ¿Para qué se quiere el gobierno? ¿Qué se va a hacer con los recursos de Chihuahua y con el trabajo de los chihuahuenses? Y creo que ahí le podría ir bien a todos los chihuahuenses. Estoy convencido que podríamos hacer un gran gobierno, de múltiples beneficios para todos los chihuahuenses. Yo creo que solo a uno le iría mal. Al único que le iría mal con nuestro gobierno sería a César Duarte. Él sabe que en nuestro caso le esperaría la cárcel, a él y a sus cómplices. Javier, yo te agradezco, el tiempo se nos ha terminado, que nos hayas acompañado una vez más en estos espacios noticiosos del canal 28. Me diste ya la noticia. Bueno, pues sí, tengo que ser franco, estamos reconsiderando eso. Vamos a ver hasta dónde nos da el proceso de reflexión. Y si me decido, debo decirte que vengo y te lo digo, ¿eh? Aquí te esperamos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Regresamos un momento aquí en ABC Noticias.